Bendito Dios. Qué bueno es Dios que aunque nosotros no le vengamos a pedir, siempre nos da, ¿verdad? Como la Escritura dice que Él ya conoce las necesidades que tenemos y antes que nuestra boca se abra para pedirle, pues Él siempre está presto para darnos lo que necesitamos. Bienvenidos todos esta mañana, Dios les bendiga. Nos alegramos de verlos y de regocijarnos juntos, adorando al Señor en un mismo espíritu. Amén. Les entregaron esta hojita, ya estamos entregándola desde la semana pasada. Están las actividades de este mes de agosto y les recordamos que el próximo domingo va a haber un solo culto. ¿De acuerdo? Amén. Así que los que dormían un poquito más tienen que levantarse un poquito antes. Amén. El culto va a ser a las 9. Tenemos una persona invitada que va a estar con nosotros ese día. Y tenemos información muy importante para ustedes también ese día. Así que queremos que toda la iglesia, todos los miembros estemos juntos para glorificar a Dios y aprender más de Él también. Amén. ¿Entendidos? También queremos recordarle a los hermanos que están recibiendo las clases de matrimonios. ¿Qué parejas están aquí en clases? Quiero ver, levanten la mano. Quiero informarles que a partir de esta semana que viene, todos los miércoles hay clases. ¿Oyeron? Antes teníamos un miércoles sí, otro no, así, ¿verdad? Y a veces eso como que nos causaba confusión y venían unos cuando no era y no venían cuando era. Así que para evitarnos problemas hoy, todos los miércoles, amén, a partir de las 7 de la noche a las 8:30, deje un lugarcito ahí para dedicárselo a su matrimonio. ¿Oyeron eso? Tiene tanto valor su matrimonio que vale la pena que apartemos ese tiempito para ser edificados y aprendamos más y entendamos cuál es el propósito de Dios al haber diseñado las cosas como Él ha querido que se hagan. Amén. Así que les esperamos este miércoles, seguimos en clase. Bueno, vamos a recibir palabra de Dios, vamos a orar. Amén. ¿Preparados? Muy bien, inclinen su rostro donde están. Buen Dios y Padre Celestial, en este momento entramos al consejo de tu bendita palabra y pedimos que el Espíritu Santo nos asista, que Él sea el Maestro por excelencia, Señor, que tú nos des la iluminación en nuestro entendimiento por tu Espíritu Santo para tomar tu palabra, atesorar tu palabra y ponerla por obra también, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, porque somos hijos tuyos y nos amas de una manera especial. Gracias por el Espíritu Santo que está en nosotros para fortalecernos, para animarnos, para consolarnos, para ayudarnos a seguir en tus caminos, Señor. Gracias por tu palabra que nos ayuda a no apartarnos ni a derecha ni a izquierda y saber cuál es el camino por donde debemos andar. Gracias, Dios mío, por la congregación que nos das para poder compartir los unos con los otros, para animarnos los unos a los otros, para apoyarnos los unos a los otros, para convivir en armonía, en paz y en unidad y amor, como tú quieres que lo hagamos en un solo cuerpo, Padre. Gracias por los hermanos que están sirviendo en los diferentes ministerios. Te pedimos que los bendigas también y les respaldes en todas las cosas que ellos hagan. Nos abandonamos en tu bondad, tu misericordia y declaramos bendición y victoria para cada uno de nosotros hoy. En el nombre de Jesucristo oramos y te damos gracias. Amén. ¿Cuántos de ustedes se criaron en un hogar establecido, normalmente nuclear, como le llaman, con su papá y su mamá? Levante la mano. Yo creo que es triste haber crecido en un hogar donde no había nadie que
que respondiera por nosotros, ¿verdad? Imagínense ser huérfano y no tengamos un papá, una mamá. Algunos se criaron con su abuelita, con el abuelito, una tía, un tío, no sé con quién. Pero creo que la mayoría de nosotros crecimos con un papá y con una mamá, o por lo menos uno, ¿verdad? A medida que fueron pasando los tiempos, que fueron cambiando también las formas de vida en los hogares, hoy es muy común oír de madres solteras. Y también hay padres solteros, ¿verdad? ¿Sabían eso ustedes? Sí, hay padres solteros. Padres que las esposas los abandonaron, los dejaron ahí, hasta los contó de hijos, ¿verdad? Y ellas se fueron con otro. O se fueron buscando el sueño americano y los dejaron ahí. Y allá no solo encontraron el sueño americano, sino que algún americano también y se quedaron con él allá, ¿verdad? Pero en ese quehacer, si hacemos remembranza de su hogar, ¿cuántos de ustedes alguna vez se pelearon con sus padres? ¿Hay alguno que, como decimos en buen salvadoreño, se atrevió a levantarle la mano a su papá o a su mamá? Antes eso era sagrado, ¿verdad? Y hasta los papás, no me voy a levantar la mano, se le va a secar inmediatamente. Y uno le agarra, ¿verdad? Pero en estos tiempos ya, hoy la pistola le levantan, el hacha, el machete. En aquel tiempo era la mano, ¿verdad? Pero se usaban expresiones de ese tipo, ¿verdad? ¿Alguna vez se peleó usted con ellos? Pero de agarrarse. Al principio no, ¿verdad? Como estábamos pequeños, ¿verdad? Así que mejor nos callábamos y nos caían las tundas, pero ya cuando crecíamos, ya teníamos unos 3 pelitos por aquí y 2 por aquí, como Cantinflas. ¿Entiendes? Ya creíamos que, ¿verdad? Podíamos agarrarnos con ellos, como decían, a trompada limpia. ¿Quiénes hicieron eso? Hoy ya nadie, ¿verdad? No está bien. Eso ya queda entre ustedes y Dios, porque tal vez ellos ya ni están. Pero generalmente son cosas que se podían dar, ¿verdad? Especialmente si en aquel hogar nuestros padres, alguno de ellos no era él como debería de serlo, ¿verdad? Aquel padre amoroso, aquel padre cuidadoso, aquel padre tierno, aquel proveedor que llevaba siempre lo que necesitábamos, podía haber sido al revés. En vez de proveernos lo que necesitábamos, iba a quitarnos lo que teníamos, nos maltrataba, ¿verdad? Y propiciaba un ambiente desagradable en el hogar. Pero eso no quiere decir que por ser así teníamos el derecho nosotros de levantarnos contra ellos, ¿verdad? Han habido hijos que han dicho, cuando yo crezca este señor me las va a pagar todas juntas, las que me acuerdo y hasta las que no me acuerdo, y mejor las voy a anotar por cualquier cosa para llevar la cuenta. Muchas personas fueron así, pero en la medida que va pasando el tiempo y nosotros vamos madurando, vamos entendiendo que las cosas que se dieron no se deberían dar así. Amén. Y sufrimos en el hogar como consecuencia de vivir situaciones como esa. Platicábamos hoy con mi hermana Chilita, hoy que veníamos la fui a traer para el culto, porque mi memoria, en los registros de mi memoria tengo una imagen ahí de hace años, no sé cuándo fue eso, pero me recordaba que las fiestas de fin de año en mi casa, en mi hogar, con mi familia, eran bien bendecidas, entre comillas, ¿verdad? Porque no hay bendición si Dios no está ahí, ¿de acuerdo? Y Dios no estaba ahí, éramos impíos todos. Pero decía yo bendecidas porque había comida de sobra, amén. Había pavo relleno,
habían tamales, de todo había ahí. El problema es que había una ley que teníamos que comer a las 12 de la noche. Imagínense qué ley es la de antes. Pero muchas veces llegábamos de mi mamá o de Chilita, de mira, yo tengo hambre, yo para qué voy a estar esperando hasta las 12. Aquí deben de comer ya y me voy a acostar. Quizás ahí me acostumbré a dormir con el estómago lleno. Pero hubo una época cuando ya la mazorca empieza a desgranarse, así dicen. Y me acuerdo que hubo una fiesta y comentábamos con ella hoy que veníamos, que en esa ocasión no teníamos nada. No había nada. Y eso no era nada. ¿Por qué? Mi papá no estaba ahí. ¿Dónde andaba? A saber. Mi mamá estaba en Estados Unidos. Mi hermano mayor en San Salvador. Al siguiente, el segundo, porque fuimos 4 varones, yo soy el tercero. Al segundo, mi papá lo había echado de la casa. Y yo les pregunto, ¿a quiénes de ustedes los echaron de la casa? Te echaron, pero regresaste. ¿O todavía estás aquí? A mi segundo hermano, mi papá lo echó de la casa. ¿Por qué? Él era el más bailarín de él, y él salió a mi papá, fíjense. Como decíamos, patechucho, ¿verdad? Él no pasaba en la casa. En todo lugar donde había fiesta, ahí estaba él con sus amigos. Y mi papá quizás no veía, ¿me entiende?, un futuro que él se preocupara por prepararse alguna cosa. Estaba todo peludo, todo hippie Joe, como decía él, ¿verdad? Y tenía sus agarrones con mi padre y lo echó de la casa. Así que, y mi hermano menor en Estados Unidos, así que solo estábamos la Chilita y yo. Y tengo esa imagen así en la noche oscura, sin comida, pero estábamos tranquilos porque por lo menos no había ninguna zamotana allá adentro, no había pleito ni nada, y los dos estábamos platicando de la situación, ¿verdad? Haciendo remembranza del pasado, de los tamales, del pavo, que a mí no me gustaba, pero la salsa y el relleno sí, ¿verdad? Y que en esa ocasión no teníamos nada. ¿Cómo realmente los problemas a nivel familiar vienen a afectar al hogar? Amén. A quitar la paz, a quitar la armonía. Y ahora quiero hablarle usando esta remembranza, ¿verdad? Y haciéndole pensar a usted en su época de adolescencia, ¿verdad? Donde se discutió con su papá, donde le levantó la mano a su papá, donde tuvo inconvenientes con ellos, desavenencias con ellos, a tal punto que tal vez su papá no le dijo, fuera, váyase de aquí, sino que usted dijo, yo me voy. Porque muchos así hicieron, ¿verdad? Ya estaban grandecitos, decían, ya me voy. Y qué bonito es decir, ya me voy. Me contaba un padre de familia que cuando su hijo le decía, ya me voy. Bueno, entonces mire, hágame el favor, por favor, se lleva solamente lo que usted ha comprado. ¿Ya se va usted? Bueno, que le vaya bien, muy bien. Se va a ir de aquí, pero solo se lleva lo que usted ha comprado. Lo que no ha comprado, me lo deja aquí, por favor. Y cuando el jovencito hacía el inventario, le salía como la cantina aquella, aquí me quedo. No se iba. ¿Y qué se iba a llevar? Ni lo que andaba puesto había comprado, iba a salir pelado el cipote. ¿Y cómo salía así? Qué vergüenza, ¿verdad? Ni maleta tenía, por eso antes lo dibujaban con un palito y una bolsa atrás, ahí, pedazo de sábana quizás, ahí me llevaban todas sus cosas, porque ni la Mike había comprado. ¿Amén?
Pero si preguntamos ahora en relación a nuestra vida cristiana, le hablo a los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? En Juan 1:12 dice que a los suyos no le recibieron, pero los que le recibimos y los que creemos en su nombre, Dios nos ha dado el derecho por la adopción de ser llamados hijos de Dios. Amén. Así que ya no venimos de Adán y Eva, sino que venimos de un Padre celestial. Ahora yo le pregunto, ¿y usted se ha peleado con Dios alguna vez? Están grabando este silencio, fíjense. ¿Se ha peleado usted alguna vez con Dios? ¿Le ha levantado la mano a Dios? ¿Se ha enojado de tal manera que no le habla a Dios y ha dicho, ya no voy a esa iglesia, ya no leo la Biblia, ya no me interesa nada? ¿Por qué no me hiciste este milagrito o este milagrote? ¿Verdad? ¿Por qué no me hiciste este favorcito? ¿Por qué no has hecho lo que te he pedido? ¿Sabía usted que hay personas que se enojan con Dios? Y si usamos el ejemplo anterior, cuando uno de hijos se enojaba con su padre, yo le pregunto, ¿quién llevaba las de perder? Dígame. Nosotros, los hijos. Y ahora si usted se enoja con Dios, ¿quién lleva las de perder? Nosotros. ¿Sabía eso? Así que usted puede estar enojado, empurrado, iracundo, fúrico, dicen unos por ahí, con Dios, que no quiere nada con Dios, no le interesa nada a Dios. Mire, si al final el que le ha hecho el favor es Dios a usted, no usted a Dios. ¿Oyeron eso? Y sabía una cosa, si Dios no nos necesita a nosotros. ¿Ya sabían eso ustedes? Si no nos necesita. ¿Y usted, y quién le va a cantar, pues? No, hombre, si ella tiene ángeles, imagínese un ángel cantando. Y aquí nosotros todos destemplados. ¿Ah? Dígame. Él tiene lo mejor de lo mejor allá. Amén. Así que el que pierde somos nosotros. Amén. Así que, por favor, no contienda con Dios. No se pelee con Dios. No se enoje con Dios porque le va a ir mal. ¿Oyeron eso? Para muestra un botón. Vamos a Miqueas, capítulo 6. Vamos a ver el ejemplo del pueblo de Dios. El pueblo de Dios se había dividido ya, el reino del sur y el reino del norte. En el reino del sur estaba Judá, capital Jerusalén. Al norte estaba Israel, su capital era Samaria. Y vamos a ver ese problema de un hijo que se levanta contra Dios. Capítulo 6 de Miqueas, ¿vayaron? Está en la Biblia Miqueas hoy. Es cierto que es un poco raro el nombre, pero ahí está en la Biblia. Profeta menor, dice hermana Elsie. Ya ven, vengan al instituto bíblico. 6 del 1 en adelante dice: oíd ahora lo que dice Jehová. Atentos. Levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová. Porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará ¿con quién? Con Israel. Y en medio de ese pleito
en medio de esa contienda, en medio de todo eso que está oyendo la creación, hace una pregunta, dos preguntas en el versículo 3. Y Dios dice: pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí. ¿Oyeron eso? Qué tremendo esto, ¿verdad? ¿Qué le parece? Tener un papá responsable, tener un papá amoroso, tener un papá atento, tener un papá tierno, tener un papá calidad, que creo que no lo hemos tenido, ¿verdad? Yo no lo tuve, no sé ustedes. ¿Quién ha tenido un papá así? Que tenga de nota 100. Usted, bienaventurada usted. ¿Quién más? ¿Usted también? Sí. Usted también, 100. Y levantan la mano porque ellos están aquí o por qué. Muy bien. Qué bienaventuranza esa, ¿verdad? De haber tenido un papá excelente. Porque hay muchos que se rebelaron. ¿Por qué? Porque el papá no era excelente y tenía un montón de defectos, ¿verdad? De los 4 que nosotros éramos, creo que cuando yo veía todo lo que pasaba alrededor en la atmósfera de mi casa, yo tomaba una actitud de no complicar las cosas. ¿Oyeron eso? Mejor al contrario, yo fui el conciliador, fui la OEA, la ONUSAL, ahí tratando de que no estallara la guerra ahí entre Hamas, ¿verdad? Y Israel, ¿me entienden? Esa era mi labor. Yo creo que ya Dios me estaba entrenando para la labor pastoral, ¿verdad? No era conflictivo. Si hubiera sido abogado, no hubiera sido penalista, ¿verdad? ¿Entienden? Porque yo trataba de arreglar las cosas, no llevaba gasolina para echarle ahí para el fuego, porque si no, yo creo que si hubiera sido así nos matamos todos, fíjense. Porque imagínense una casa donde estén 4 varones peleándose y la chilita en medio. Algún día la vamos a pasar para que dé testimonio cómo salió volando una vez. Entonces alguien podía justificarse de esa manera, decir: no, es que mi viejo aquí, mi vieja allá, y por eso yo le volé los dientes, mano. Y con eso podrían justificarse, pero eso no es ninguna justificación. Ellos merecen respeto, sean como sean, y hay que honrarlos porque es la orden de Dios. Pero imagínense si fuera al revés, tener un padre y una madre excelente y nosotros, como decimos, salirles con un domingo 7, salirles irresponsables, salirles haraganes, salirles que no los apoyamos en nada y que les damos más problemas de los que tienen. Sería ese el colmo de los colmos, ¿verdad que sí? Y tal vez nuestros amigos y compañeros de colegio y de escuela dirían: ay, cómo es de malvado, y los papás tan buena gente que son, yo así quisiera que los míos fueran. Ya le voy a decir a que cambiemos mejor. Y no pueden apreciar ni valorar lo que tienen y se comportan como hijos necios, insensatos, rebeldes, que le están sacando las canas verdes y algunas ya hasta se les cayeron a los pobres. Pues eso es exactamente lo que sucede entre Dios e Israel. Tenemos un papá bueno, tenemos un papá amoroso, tenemos un papá misericordioso, tenemos un papá fiel, tenemos un papá poderoso y Él es nuestro Dios. Amén. Entonces, ¿con qué le voy a salir yo ahora a Él si soy su hijo? ¿Le agradará mi vida a Él? Y viendo el caso de Israel, ya nos vamos a detener un poquito más ahí. Israel, el hijo, le está dando problemas y se está levantando contra su padre, contra Dios. Y se ha fijado usted que cuando hay pleitos, toda la colonia se da cuenta. ¿Se han fijado? ¿Por qué? Pues porque cuando hay pleitos se oyen gritos, ¿verdad?
se oye que golpea algo en la pared, se oye que se quiebran platos. ¿Se han fijado ustedes? ¿No le ha pasado eso? Y todos los vecinos están, mire, parando la oreja, ¿verdad? A ver a qué horas piden socorro. Cuando digan, ayuda, auxilio, me matan. Entonces marcas el 911. Y ahí está. No te vayas a meter vos, porque te van a dar a vos. Y entre casados y hermanos nadie meta la mano. Porque ahorita están peleando y más noche están contentos. Y después vas a quedar de enemigo de ellos. No te metas. Solo mire, marca el 911, por favor, vengan antes que maten a la señora aquí. Y llegan 5 días después, pero no hay problema. Pero llegaron, si es que llegan. Y ellos es que atienden la llamada también, porque uno está marcando y no sale nada. Y en este caso es Israel el que está en un conflicto con Dios, y por eso Dios dice, levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Hay pleito de Jehová. Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Y él responde, ¿y qué te he hecho? ¿Le dijo alguna vez su papá eso? O su mamá, hijo, ¿y qué te he hecho? ¿En qué te hemos fallado? ¿Qué hice mal, hijo? Explícame. Esas son las preguntas que Dios está haciendo. Así que quiero que vean por qué es que se dio ese problema. Busquen conmigo el segundo libro de los Reyes, capítulo 17. Póngale una ceñita a Miqueas ahí. Abra segundo de Reyes y ponga una ceñita ahí. Vamos a ver las causas del conflicto. Todo conflicto tiene su origen. Todo problema que se da a nivel del hogar en la relación padre-hijo tiene su raíz. Amén. Y vamos a ver. Capítulo 17. Versículo 1 y 2. ¿Listos? Segundo libro de los Reyes 17. Dice, en el año 12º de Acaz, rey de Judá. Miren, este es el rey que estaba al otro lado, en el reino del sur. Comenzó a reinar Oseas en el lado norte, hijo de Ela, en Samaria, sobre Israel, y reinó ¿cuánto? 9 años. Y subraya el versículo 2, miren. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Amén. Aquí está la raíz del mal. Comienza ¿con quién? Con la cabeza. Mire. Si la cabeza anda mal, ¿qué va a pasar? Imagínese que su cerebro se encogiera y si hiciera el 50% de lo que usted tiene ahora, se encoge. ¿Cómo cree que va a reaccionar el resto de su cuerpo? Vamos a reaccionar mal. Amén. Nos vamos a mover torpemente si es que alcanzamos a movernos. Tal vez tengamos problemas del habla. Amén. Diversos problemas. Tal vez no podamos dormir unas veces, otras veces sí podamos dormir. Pero ese trastorno, ese daño va a afectarnos completamente. ¿Sabía usted que muchas maldiciones pueden venir a nuestro grupo familiar porque la cabeza anda mal? Dios visita la maldad de los padres hacia los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Si un padre anda mal, que es la cabeza, ¿cómo espera que el resto de su hogar todo marche bien? No es posible. ¿Oyeron eso? Lo mismo un gobierno. Si un gobierno, el que está en la cabeza, anda mal,
todo el resto va a andar mal y todo el pueblo va a ser ¿qué? Afectado. Aquí Oseas se ha desviado de los caminos de Dios. No toma en cuenta que Dios le ha permitido que sea el rey y comienza a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. En otras palabras, empieza a pecar. La paga del pecado es muerte. Y el que practica el pecado, esclavo es del pecado, dice la Biblia. Amén. Y vemos aquí la consecuencia de eso. Miren en el versículo 3. Contra o sea, contra Oseas, subió Salmanasar, rey de los asirios, su vecino. Y Oseas fue hecho ¿qué? Su siervo. Fue hecho tributario. Y le pagaban tributo, dice. El pecado trae esclavitud. Y aquí Oseas era un rey, pero que estaba sometido a otro rey que más poderoso que él. Fue llevado ¿en qué? En cautiverio. Y por ese cautiverio, hermanos, tenían que pagar las consecuencias todo el pueblo de Israel. Muy bien. Pero como el rey pecaba, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Sigamos leyendo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba. Conspirar es el hecho de estar tramando algo a escondidas, ¿verdad? Y Oseas dijo, yo me voy a sacudir el yugo de estos asirios, voy a hacer una alianza con Egipto, cuando Dios ha dicho que no tenemos que hacer alianzas con los impíos. Amén. Pero él dijo, voy a arreglar esto, voy a pedirle al faraón que me ayude, le voy a dar una fichita, ¿verdad? Y juntos le vamos a echar la vaca a los asirios y me voy a sacudir ese yugo de esclavitud. Pero cuando el rey Salmanasar se dio cuenta de eso, dice en el versículo 4, dice en la última parte, como lo hacía cada año, él no estaba pagando el tributo, por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. ¿A dónde lo llevaron al rey Oseas? Lo llevaron preso porque no estaba cumpliendo el hecho de pagarle tributo al rey de Asiria. ¿Y qué vino como consecuencia de eso? Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Alá, en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades ¿de quién? De los medos. Fueron llevados ¿qué? Cautivos. ¿Por qué, hermanos? Aparte del pecado del rey, dice el versículo 7, porque los hijos de Israel pecaron ¿contra quién? Contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Los reyes de Israel se desviaron. Políticamente hicieron una maniobra de construir 2 becerros de oro para que los adoraran ahí, y que los israelitas no viajaran hasta Jerusalén una vez al año para adorar a Jehová conforme a la ley de Moisés. Y de esa manera comenzaron un culto idolátrico y así fueron desviando al pueblo de Israel a desobedecerle completamente a Dios. Versículo 9. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron ahí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová.
Hicieron cosas secretas, el pecado oculto. Según ellos, Dios no sabía lo que ellos estaban haciendo, pero Dios sabía todo. Ellos empezaron a adorar a lo que no es Dios. Se desviaron por ese mismo espíritu de fornicación que los lleva ¿a qué? A la idolatría, la fornicación espiritual. Estaban afectados, hicieron cosas de escondidas, mas sin embargo, todo sale a la luz, hermano. ¿Oyeron eso? Usted no puede estar haciendo cosas escondidas, porque Dios lo sabe todo. Tal vez su familia no lo sepa, tal vez los hermanos de la iglesia no lo sepan, tal vez los líderes de la iglesia no lo sepan, pero quiero decirle que Dios lo sabe todo. Y no podemos estar haciendo cosas a espaldas de los demás. Amén. Así estaba Israel. Y no solo hicieron eso, sino que dice la Escritura también que hicieron cosas muy malas para provocar la ira de Dios. ¿Cuántas veces como hijos hicimos cosas malas? Dígame. Y más si usted como hijo o hija no conocía de Dios, ¿verdad? Pero cuántas cosas malas hicimos que hicieron calentarle la cabeza a nuestro papá o a nuestra mamá, ¿se acuerdan? ¿Se acuerda de sus desobediencias? ¿Se acuerda de sus irresponsabilidades? ¿Se acuerda de sus fallas que tuvo delante de Dios? ¿Se acuerda cuando hacía todo lo contrario de lo que su papá le pedía que usted hiciera? Y entre las cosas muy malas, dice aquí el versículo 12, y servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. ¿Cuántas veces su papá le dijo, mira, tenés que venir temprano, a esta hora, hijo? Y eran las 3 de la mañana, ¿y usted? Nada, ni señales de vida, y como antes ni teléfonos celulares habían. Y hoy lo anda ahí, pero lo anda apagado. Y no hace caso. O le dice, mire hijo, no ande con esta muchachita hoy. Por favor. ¿Y por qué? ¿No le gusta, papá? No, es que no es cuestión que no me guste. Es que yo veo que no te conviene. ¿Y el hijo qué hace? Todo lo contrario. Así como Esaú, ¿verdad? Como quien dice, por darle chile al papá que había bendecido a su hermano, fue a buscar mujeres impías para casarse con él. Y no solo una, 2 se llevó de una vez. Y eso que estaba haciendo, dañando la vida de sus padres. Dejaron a Jehová por otros dioses, se volvieron rebeldes. ¿Oyeron eso? Rebeldes. Versículo 14. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como a la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hicieran a la manera de ellos, y dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios. ¿Qué es eso, hermano? Rebelión. Qué triste es tener hijos rebeldes, ¿verdad? ¿Quién quisiera tener hijos rebeldes? Nadie. Queremos tener hijos obedientes. Amén. Queremos tener hijos humildes, sometidos, trabajadores, responsables, que no nos mientan. ¿Verdad que sí queremos? Así quiere Dios también que seamos con Él. Amén. Pero Israel se había vuelto ¿qué? Rebelde, desecharon el pacto, anularon el pacto que habían hecho en el monte Sinaí, donde ellos habían dicho que iban a ser su pueblo y que Dios iba a ser el Dios de ellos. Y decidieron hacer
lo malo. Amén. Vea lo que dice versículos 16 y 17 de ese mismo capítulo. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Mas Jehová, por tanto, se airó en gran manera con Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Qué tremendo esto. Se volvieron idólatras, dejaron de adorar al Dios vivo y empezaron a adorar imágenes de los pueblos paganos que ellos mismos habían echado de ahí. Se contaminan con el ocultismo, con la hechicería, con la adivinación, que era parte de los ritos que habían en ese tiempo, de esas religiones. Y de repente ellos están practicando esas cosas y eso es abominable para Dios. ¿Oyeron eso? Imagínese usted yendo a donde la hermana fulana a que le adivine si le van a dar la visa o no. Y no le duele dar una ofrenda de $100 y aquí le truena la cartera dar $1, ¿verdad? Le truena, y por eso solo las monedas buscan. Miren, de $1, billetes no da, solo las monedas. Por eso ahí viene el hermano Héctor al final del culto con la bolsa de las ofrendas, solo esa. Pero donde la hermanita esta que le tira las cartas, que le ve la bola de cristal, ahí sí, ¿verdad? Hasta le pregunta, ¿y le puedo pagar con tarjeta de crédito? Ya se modernizó la bruja, ¿verdad? Sí, aquí tengo el posle. Así estaba Israel, y así anda mucho creyente hoy, pero es en otras latitudes, ¿verdad? Contaminados en este montón de cosas, haciendo lo que le da la gana, viviendo lo que se le llama la religiosidad, ¿sabe? Esto es religiosidad, hermano. ¿Oyeron? Esto es hipocresía. ¿Oyeron? Si Jesús entrara otra vez, empezara a decir, sepulcros blanqueados, ¿dónde están? Bonitos por fuera, pero por dentro llenos de huesos. Solo pintan las tumbas el 2 de noviembre, de ahí para allá todas chucas. Eso es hipocresía. Eso es religiosidad. Eso es fachada. Y Dios no quiere que seamos así. Eso es como que uno de nuestros hijos en la casa no quiebre un plato. Entra, hasta un nicho le puede hacer para que pase así como en las iglesias de antes, ¿va? Que hay un hoyo en la pared y está un santo ahí, con cara de yo no fui. Y su hijo en su casa, mire, no hace nada, mano. No dice malas palabras, ¿verdad? Obediente, no le han dicho las cosas y ahí ya las va a hacer, en el aire las agarra. Ay, qué lindo mi muchachito. Ay, mi muchachita, ven, ¿dónde está mi virgencita? Venga. Y al nomás salir de la casa, Transformer. Ay, papá. Irreconocible. Y toda la gente le dice, mire, ve a su hijita, obsérvela. Ay, si es que tan linda que es, ¿verdad? Si es que mi virgencita, mi niña, que es la niña de mis ojos.
Ella me lava la ropa, ella me plancha, mira qué bonita me tiene la casa, así que yo no le tengo que decir 2 veces las cosas, es una ceñita y ella, qué linda, siquiera hubiera tenido gemelas. Y la gente al oírla se queda, ¡y máquina! Uy, mejor machete, estate en tu vaina, no me meto en nada aquí, man. Allá afuera es una cosa y en la casa es otra cosa, hermano. Ajá. Pero todo eso va a salir a luz, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Cuando la virgencita le salga, mira, te estás engordando. Y así es que como la virgen siempre tiene al niño, yo lo ando aquí ahorita, después lo voy a andar aquí. Ay, qué linda mía. Ah, pues sí. Ahí está la raíz de los problemas. Decidieron hacer lo malo y provocaron a ira a Dios. Y fíjense que Dios no se queda con los brazos cruzados, hermano. Él va viendo el proceso, ¿verdad? ¿Qué pasó, hermanos, en tanto que ellos estaban haciendo eso? 17, versículo 13, ¿qué dice? Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Si usted se está saliendo del huacal, mire, Dios le va a mandar a avisar. ¿Oyeron eso? De muchas maneras. Esta es una. Amén. De muchas maneras Dios va a hablarle, Dios va a ministrarle, Dios va a enseñarle, Dios va a demandarle, Dios va a exigirle, Dios va a pedirle, Dios va a rogarle, de muchas maneras. Con personas diferentes, inclusive no cristianas, que van a hacerle ver que se ha salido del camino, como decía nuestro hermano Leo hoy a las 8. Y decimos que somos cristianos, pero nos salimos del camino. ¿Por qué? Porque hay causas que llevan al conflicto, y esas son nuestras decisiones. Amén. Nuestras decisiones. ¿Cuántas decisiones que tomamos nosotros porque creíamos que ya estábamos grandes les dieron fuertes dolores de cabeza a nuestros padres? Algunos quizás por alguna decisión de esa fue tanto el susto que el viejito se murió o la viejita se murió de la impresión que se le dio, y nos ha quedado ese cargo de conciencia toda la vida, ¿verdad? Y más que si algún pariente dice, ya me di cuenta que por vos se murió tu papá, ¿verdad? Y se queda la gente y le recuerda nuevamente: por vos tu mamá, ella le dio el derrame, pues de que la mala vida que le da tu papá, y vos, no hombre, si un buey a 2 pullas, no, una vaca a 2 pullas, y me iba a aguantar la señora. Y estamos con aquello. Hay una causa del conflicto y esa es nuestras malas decisiones. ¿Okay? Israel tomó una mala decisión. ¿Cuál fue? Hacer todo lo contrario de lo que Dios le había ordenado que hicieran. Ahora veamos los resultados del conflicto. Vimos primero las causas del conflicto. Hoy veamos los resultados del conflicto. Capítulo 17. Versículo 18, ya lo leímos. Vamos a leer el 20 hasta el 23. Versículo 18. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Como quien dice, bueno, como que dijera esto, bueno, mi hijo Israel no me hace caso, mi hijo Israel no me obedece, mi hijo Israel no quiere hacer lo que yo digo,
Mi hijo Israel ya se declaró absoluto. Mi hijo Israel se ha declarado macho sin rienda. Entonces yo no me meto con él. ¿Verdad? Y le dice, mire, y no me venga a preguntar cosas a mí porque como usted ya dice que está grande, ¿verdad? Ahí usted decida qué es lo que va a hacer. Y si tiene un problema, si usted se mete ahí, resuélvalo usted por su propia cuenta. Así que conmigo no cuente, miren, hasta que decida hacer las paces. Y me quedo solo con ¿quién? Con Judá, que está al otro lado. Versículos 20 y 23. 20 dice, y desechó Jehová, oiga esto, miren, desechó Jehová a toda la descendencia de Israel y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. ¿Me dice? Fuera, muchachito. Usted no se somete en esta casa, usted no quiere hacer lo que aquí se le dice, ¿verdad? Entonces mire, goodbye. Compre una casa y vaya a vivirse ahí. Amén. Pero mientras usted esté aquí, usted tiene que someterse al reglamento, a la disciplina, al orden que hay en esta casa. Y luego dice el versículo 23, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de sus profetas, sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria. ¿Hasta cuándo? Hasta hoy. Esa expresión de hasta hoy significa que por mucho tiempo ellos fueron afectados, hermano, por el imperio asirio. Ahora veamos también cómo estos hombres fueron cautivos, llevados cautivos hasta Siria, y qué es lo que logró ahí el rey Salmanasar de Asiria. Fue que ellos perdieran su identidad. ¿Se ha fijado que cómo los jóvenes son afectados en su identidad? Para muestra otro botón. Busque una foto suya cuando usted tenía 18 años. Si es que la tiene. Y usted estaba en la flor de la juventud. ¿Era un rebelde sin causa o con causa? Cuando ve esa foto, mire, ni parecido a lo que es hoy. ¿Verdad? Ni parecida a lo que es ahora. Tanto es que alguien le va a decir, y esta sos vos. No, hombre, esta es otra persona. Sí, otra persona. Hoy en Cristo somos nuevas criaturas. Amén. Ahí éramos más impíos que una cabra. Amén. Por eso salimos así todos mal averiguados. ¿Ve? Pero en ese tiempo nosotros andábamos, mire, andábamos a la moda. ¿Ve? ¿Se ha fijado que los más afectados por la moda hoy son los jóvenes? ¿Se ha fijado? Sale el último grito de la moda, ¡ah! Y a ellos andan, ¡ah! Y para nosotros que ya tenemos años, viene una cosa, viene una otra cosa. ¿Qué nos importa si la misma ropa nos ponemos? ¿Verdad? Pero ellos, sale el último teléfono, ahí van ellos. Los últimos zapatos, ahí están ellos. ¿Te has fijado? Pero todos fuimos así. ¿Oyeron eso? Todos tuvimos eso en esa época, ¿verdad? No habíamos madurado, estábamos verdes. Y hoy ya estamos pasados, algunos. Y ya entendimos. Israel perdió su pureza y se mezclaron ellos con otros grupos étnicos que habían conquistado los asirios. Sigamos leyendo. Versículo 24, miren. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, gente de Cuta, gente de Aba, gente de Amat y de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel,
y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Es como que pasara esto, miren. Nos invade Honduras por la isla Conejo y se llevan la isla y el conejo también. Y se llevan San Miguel y llevan cautivos a uno de nosotros, nos llevan a Choluteca, allá. Entonces, y como aquí queda vacío, sin nada, dicen allá, vamos a mandar unos de Lempira para allá, ¿verdad? Unos de Nacaome para allá, unos de Aramecina para allá, y se vienen todos a vivir aquí y a ocupar las casas que nosotros dejamos, a ocupar este templo que nosotros dejamos, porque nos vamos para allá vamos a hacer otro. Yo sabía que no les iba a gustar, pues quedémonos aquí. Entonces les pongo ese ejemplo porque eso es lo que estaba pasando aquí, ¿verdad? Llegaron muchos de otros pueblos, incluso de Babilonia, a vivir ahí. Y cuando ellos llegaron, cada quien, como dicen aquí, en buen salvadoreño, cada quien reza por su santo, mano. ¿Han oído eso? Esa expresión. Aquí, mire, cada quien reza por su santo, como quien dice, usted no se atenga, usted vea qué es lo que hace. Eso significa eso, he dicho, ¿verdad? Pero allá cada quien llevaba sus costumbres religiosas y de repente, mire, cada quien estaba haciendo las cosas, como dijo Frank Sinatra, a su manera. Amén, a su manera. Y los samaritanos se los habían llevado cautivos para Siria. Y es aquí donde Israel pierde su pureza, porque Dios había ordenado que ellos no tenían que mezclarse con ninguna de las naciones vecinas. Él quería un pueblo puro, santo, porque de ahí iba a nacer el Mesías. ¿Oyeron eso? Y por eso él no quería mezclas con naciones paganas. Pero ahora el castigo es que por ellos haberse olvidado de Dios, haber sido rebeldes, pierden su pureza, pierden su identidad, mezclándose con esta gente. Y dice la Biblia que cuando esta gente llegó a poblar Samaria, y ellos empezaron a seguir adorando a sus dioses que traían de allá, Dios permitía que salieran leones y se los comieran. Y de repente le mandan una nota al rey allá de Asiria: mire, fíjese que allá los leones están comiendo a todos los que usted está mandando. Y lo raro es que a los judíos no se los come, sino que a estos se los come. Ay, ¿por qué será? Es que porque ellos no adoran al Dios de ahí y no saben cómo hacerlo. Ah, por eso es, ¿estás seguro? Sí, fíjese que por eso es. Ah, pues hagamos una cosa. ¿Trajeron algún sacerdote cautivo ustedes? Vaya, mándenme un sacerdote judío de aquí, de los que tenemos cautivos, mándenmelo para allá y que él les enseñe todo lo que es referente al Dios de ellos y que los instruya, que los capacite y les enseñe a todos. Ah, pues así, y así hicieron. Mandan un sacerdote judío a que les vaya a instruir y a enseñarles, dice el versículo 28, y les enseñó cómo habían de temer ¿a quién? A Jehová. Pero el 29 dice: pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos, en los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación de su ciudad donde habitaba. O sea que cada quien tenía, mire, cabal, el dicho, cada quien rezaba por su santo. Amén. Cada quien adoraba al Dios de ellos. Mire, y aquí nació el ecumenismo. Un solo revoltijo, mano. Todos en una misma nación, cada quien jalando por su propio lado, cada quien estableciendo su propia religión, cada uno haciendo lo que bien le parecía. Y dice los versículos 40 al 41, dice, hablando de Israel: pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta el día de hoy. Amén. Estaban viviendo una doble vida espiritual. Amén. Como el ateo, ¿verdad? Que dice: no, yo no creo en Dios, ¿verdad? Yo aquí, Dios no existe, Dios. Y cuando cae un rayo en seco, ahí a la parte, el poder de Dios, dice. Bueno, ¿y cómo es eso? El gran poder. ¿Cómo es eso?
Y si dice que no creen, ¿por qué dice eso? Pues así estaba Israel. Amén. Vivía una doble vida espiritual, y lo más terrible de esto es que estaban contaminando ¿a quién? A las generaciones que venían después de ellos. Sus hijos y sus nietos estaban ¿qué? Contaminados. Amén. Estaba seria la cosa. Vemos las causas del conflicto, los resultados del conflicto: perder su identidad y ser esclavos. Y ahora veamos la solución al conflicto. Todo conflicto tiene una solución. ¿Oyeron eso? La clave está en aceptarla y ser obedientes. Busquen Miqueas. Miqueas capítulo 7. Del 14 al 19. Miren lo que dice aquí. Vean si no tenemos un Dios compasivo. Vean si no tenemos un Dios que nos entiende. Vean si no tenemos un Dios que nos ama. Vean si no tenemos un Dios que no quiere hacernos el mal. Dice el versículo 14 del capítulo 7 de Miqueas, 14 en adelante: apacienta tu pueblo con tu cayado, el rebaño de tu heredad que mora solo en la montaña, en campo fértil. Busque pasto en Basán y Galad, como en el tiempo pasado. Yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. Las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío. Pondrán la mano sobre su boca, ensordecerán sus oídos. Lamerán el polvo como la culebra, como la serpiente de la tierra. Temblarán en sus encierros, se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de ti. Y eso es lo que está pasando hoy, ¿verdad?, con los enemigos de Israel. Y ve el 18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en qué? En misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham, la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Muy bien. Para la solución del conflicto tenemos primero un Dios compasivo. ¿Oyeron? Un Dios que no va a pasar enojado toda la vida, toda la eternidad. A Él le place más y le gusta más hacer misericordia. Si no, mire, pase un año usted enojado, irritado y molesto con alguien, y ahí me va a contar cómo termina esos 365 días. Va a terminar mal. Más viejito o más viejita. Porque ese enojo se lo va a ir carcomiendo de adentro hacia afuera. Y eso no es parte de Dios. Por eso Dios se deleita más ¿en qué? En misericordia. Por eso sus misericordias se renuevan, son nuevas cada mañana, dice. Amén. Él quiere derramar toda su misericordia y su gracia con usted cada día. Y si usted anda enojado con Él ahora, Él quiere derramar su gracia y misericordia con usted y su perdón para que arregle las cosas con Él. Y no se vaya de aquí amonestado y queriendo hacer lo que le da la gana. Tenemos un Dios compasivo. Segundo, busquen Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento.
capítulo 4, versículos 5 y 6. He aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Hay una solución de Dios. Dios va a poner el querer como el hacer por su buena voluntad de que el corazón del padre se vuelva al hijo y el del hijo se vuelva ¿a quién? Al padre. Que dejemos todo rencor, todo resentimiento, toda raíz de amargura, todo dolor del alma que vino como consecuencia del maltrato, del mal vivir que tuvimos y que originaron los conflictos. Hay una solución de parte de Dios. Y Elías ya vino. Y ese Elías, Juan el Bautista, vino a preparar el camino del Señor. Y ahora esa provisión está disponible para nosotros aquí y ahora. Juan capítulo 4. Vemos la palabra en acción ya. Versículos 3 y 4. Juan 4, versículos 3 y 4. Dice, salió de Judea y se fue otra vez ¿a dónde? A Galilea. Pero para ir de Judea a Galilea, Jesús tenía dos opciones. Si él seguía recto, tenía que pasar por Samaria. Y como consecuencia del pecado de los samaritanos, como consecuencia de que ellos se habían contaminado y perdido su identidad y su pureza espiritual, el resto de los judíos los veían a ellos de menos. ¿Oyeron? Los veían de menos. Si volvemos al ejemplo que vinieran los hondureños y nos agarran a nosotros y se revuelven con nosotros, de Lempa para acá, de ahí para allá, nos verían a nosotros de menos. Y dirían, cuando usted llega a San Salvador, pues, ay, viene el hermano Juan, mira, ¿y vos qué sos? ¿Guanaco o catracho? ¿O qué sos vos? Ponete claro. Y él se quedaría. Ya estoy en problema. Así veían los judíos, ¿a quiénes? A los samaritanos. Los veían como perros. ¿Oyeron? Era un término, ¿qué? Despectivo, ¿verdad? Ese era el trato. Los veían como personas inferiores a los demás. Entonces, generalmente lo que hacían es que, como no podían seguir recto porque entraban a Samaria y pasar por ahí, Dios me guarde, con Dios me libre, mejor iban a dar la gran vuelta, pasaban por Jordania, ya, aunque caminemos más, pero no tenemos problema. Entonces Jesús decide salir de Judea para Galilea y dice, y le era, oiga esto, necesario pasar ¿por dónde? Por Samaria. Como quien dice, bueno, hoy vamos a entrarle a esto, porque Cristo es la respuesta. Amén. Aquí vamos a romper toda esta maldición que ha venido por años, ¿verdad? Y voy a enseñarle a estos judíos que son mis discípulos que yo amo a todos por igual y que yo los perdono y que yo tengo misericordia. Y se mete por ahí y llega al pozo de Jacob y a las 12 del mediodía llega esta mujer que había tenido un montón de maridos, que
pasaba 1, 2, 3 probando, este no me gusta, 1, 2, 3, venga hacia otro, aquí está este más jovencito, no, pero este no trabaja. Y así cambiaba marido como cambiarse vestido. Y ahí se encuentra Jesús con ella para darle, ¿qué? El agua de vida. Para revelarse a esta mujer no como un profeta, sino que para revelarse como el Mesías, el enviado de Dios que traía salvación a todo el que cree. Y aquella mujer queda impresionada con este hombre, un hombre sin igual, un hombre singular, un hombre especial que le estaba diciendo todo acerca de su vida. Y esta mujer deja su cántaro ahí, como que dice, no me importa que se muera de ser mi marido, ya no le voy a hacer la sopa, hay que aguantarme. Dejó todo botado ahí y empezó a llamar a la gente, a decirle, miren, qué sorpresa he tenido, ahí está en el pozo un hombre, un judío, que ha venido a decirme todo en relación a mi vida. Miren, ese es el Mesías. Y la gente fue a oírlo, amén. Fue a escucharlo, fue a oír el mensaje que Jesús traía para esta gente. Y dice en el versículo 40 del capítulo 4 en adelante, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó ahí 2 días, y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Qué tremendo, hermano, qué lindo es el Señor, ¿verdad? Qué bueno, por eso es que era necesario que él entrara ahí. Y por eso la mujer le dice, bueno, ¿y por qué tú siendo judío me estás pidiendo agua? Si no nos llevamos entre nosotros. Pero él venía a romper esos esquemas. Él venía a quitar esa maldición. Él venía a decirle a los samaritanos, miren, Dios los ama. Dios trae perdón. Él quiere restaurarlos en su pureza y en su identidad, ahora como hijos del Dios viviente. Y muchos creyeron en él. ¿Por qué? Porque Cristo es la respuesta, hermano. Amén. Y esa es la solución a ese problema. En conclusión, si nos enojamos con Dios y nos descarriamos completamente como Israel y somos llevados cautivos por el príncipe de este mundo, los que llevamos la de perder somos nosotros. ¿Oyeron eso? Somos nosotros. Y me dirá usted, y entonces, hermano, ¿y qué hago pues? ¿Y qué voy a hacer entonces, hermano? ¿Sabe qué es lo que tiene que hacer? Vuelva a Miqueas y con esto terminamos. Y en ese pleito, Miqueas 6, donde Dios le pregunta qué te he hecho, en qué te he molestado, versículo 6, mire, la pregunta, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma? Y aquí está la respuesta. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti. Si usted es una hija de Dios, si usted es un hijo de Dios, aquí están las 3 cosas que Dios le pide. Número 1, solamente hacer justicia. ¿Oyeron eso? Solamente hacer justicia. ¿Qué significa eso? Solamente viva una vida recta. Solamente viva una vida íntegra. A santidad hemos sido llamados de parte de Dios. Número 1. ¿Oyeron eso? Apártese del mal, siga el bien, busque la paz, sígala. Eso dice Pedro. Segundo, amar ¿qué? Misericordia. Si Dios ha sido misericordioso con usted, ¿qué espera Dios de usted? Que usted también sea
misericordioso con los demás. Significa que usted debe de tener un amor constante. El mandamiento de Dios es que lo amemos a Él con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y el segundo es parecido, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero ese amor tiene que ser constante, siempre, no cuando le convenga. ¿Oyeron? Siempre. Y por último, y humillarte ante tu Dios. ¿Qué es esto? Ser humildes. Amén. Ser humildes. Antes, cuando nuestros padres nos llamaban, fulano, hoy mire, ahí está gritando el pobre. Y le dice el hermano, ahí te llaman, ahí deja que hable el viejo. O a lo más, ya voy. Y ese ya voy hasta con eco, ya voy. Antes no, ¿verdad? Nos llamaban inmediatamente. O decíamos, ¿qué manda, papá? Así llegábamos. ¿Qué manda, papá? Como quien dice, por no hacerle así, ¿verdad? He aquí su siervo. He aquí su sierva. Pero mucho más antes que eso, llegaban bendito. ¿Se acuerdan? Había gente adulta, bendito. Ya, mire, ahí llegaba uno. La expresión de humildad es esto. Es la mansedumbre, ¿verdad? Mire. Pero no, vea, el duro de servir. Hijo, venís. ¿Cómo que venís? ¿Por qué no venís vos, viejo? ¿Qué te pasa, pues? Es cierto que tenés bastón, pero puedes caminar todavía. Cuando andes en silla de ruedas, entonces sí, llámame que yo voy a llegar. ¿Qué querés, pues? Estoy ocupado. Estoy viendo el partido. ¿Qué querés? Y del susto al viejito hasta se le olvidó. ¿Qué querés, pues? Habla. No, nada, hijo. Ya ves que para nada me llamás, hombre. No me hagas perder el tiempo. Así es hoy. Antes no. Ese ser duro de servir, mire. Aquí ve. Pero ¿sabe qué hace Dios con eso? Quebradito lo hace así, mire. Así que si anda un cuello duro, mire, pero no como el que anda esta hipota, ¿ve? Ese es cuello ortopédico, no vayan a estar pensando mal. Bien. Hay gente que ahí anda adentro, mire, espiritualmente, y Dios le va a hacer así. Porque la unción pudre el yugo, dice la Biblia. Amén. Así que más vale que sea humilde, que se humille ante Dios, porque si no, Dios lo va a ver de lejito. Ya está. Amén. Esto es lo que nos pide Dios y esto es lo que tenemos que hacer. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Seamos hijos obedientes, nos conviene, hermano. ¿Oyeron? Nos conviene. Si somos desobedientes, nos va a ir mal, ¿verdad? Así que depende de nosotros. Tenemos un papá excelente, mejor no existe. ¿Oyeron eso? Mejor no existe. Tenemos el mejor padre. Seamos buenos hijos. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos muestra tu naturaleza, Señor.